Y continuamos con la lección 6 del factor 5 tierra, arrogancia y egoísmo, segunda parte. En esta vida se os dan opciones específicas que creáis por vosotros mismos. Una opción es aceptar la realidad. Otra opción es cambiar la realidad y por lo tanto quitar las influencias negativas de la realidad. Los individuos que enfrentan la opción de quitar la ignorancia tienden a enfrentar la carencia de sabiduría con una mentalidad de tipo adversario. Se enfocan en la carencia que les han inculcado en vez de sentir lo que ya ha estado allí. Los individuos sienten la necesidad de perpetuar la carencia de entendimiento y se encuentran cómodos en la carencia de entendimiento, que es arrogante. Ellos encuentran confort en su inhabilidad de crear comunidades donde se apoyen el uno en el otro y tienden a abusar de la comunidad. Cuando los individuos abusan de la comunidad es por causa de una mentalidad etérica. Esta es una mentalidad subversiva que los aleja de los pasos positivos, del logro, y pone barreras delante del individuo. Todo esto es etérico. Una característica de la racionalidad etérica, si quisieran llamarla de esta manera, es que no tiene ninguna consistencia. Es energía esporádica que afecta desfavorablemente el cuerpo de las personas, sus emociones, su mente y lo separa de su alma. Para definir más profundamente lo que es el ADN espiritual, señalemos que el ADN espiritual surgió cuando los seres humanos, que eran el producto de la Tierra y la evolución, dejaron de poseer conscientemente la divinidad y se cruzaron con aquellos individuos que eran seres emotivos, que entraron en esta realidad. Así es que por una parte tenéis los individuos que solo tenían el ADN emotivo, la divinidad, la naturaleza y la iluminación, que es lo que el ADN sostiene, y por la otra tenéis aquellos individuos que al desarrollarse solo utilizaron la energía de la Tierra para su existencia. Y cuando estos individuos se encontraron y tuvieron niños, bueno, ya sabéis el resto. Conseguís la mitad del padre y la mitad de la madre. Por eso es que siempre se ha dicho el Padre Todopoderoso y la Madre Tierra. La Madre Tierra ha sacado adelante el ADN espiritual, que es la polaridad de ADN emocional. Y cuando tenéis un ADN emocional, estáis divinamente armonizados con vuestra propia naturaleza personal de éxito. Y la naturaleza personal de éxito significa que no hay ningún defecto, que no hay ningún fracaso. Hay solo la iluminación personal y el logro. Pero cuando tenéis un individuo mentalmente basado en los contenidos del ADN espiritual, lo cual ocurre con la mayor parte de los drogadictos, este se encuentra poseído por su propio demonio de negligencia. Este demonio de negligencia es su propia inseguridad emocional que lo nubla y abre la entrada a la energía etérica. Y aquella energía etérica controla a la persona. No solo controla al individuo, sino que controla su respuesta primaria. En vez de atravesar la vida existiendo y experimentando, ellos quitan la experiencia. Ellos no existen, solamente funcionan. Funcionar como ser humano significa que
Solamente os dejáis llevar por la inercia de los movimientos. Esto significa que habéis renunciado al libre albedrío, otorgándoselo a aquello que controla la mente, el abuso de la sustancia, ya que el cuerpo físico tiene su propia unidad de supervivencia, permite el funcionamiento de los sistemas específicos, respiratorios, circulatorios, digestivo, etc. El funcionamiento etérico es una experiencia carente de significado. Y todos vosotros habéis visto individuos que solamente funcionan. Ellos simplemente ocupan espacio. Podéis mirarlos, podéis verlos sobre la acera cuesta abajo, o aquellos individuos que, si solo se hubieran aplicado, habéis escuchado aquella expresión, pero ellos han fallado y debido a aquel fracaso, su propia arrogancia no les permitió ver la situación, aprender y pasar más allá de ella. Así es que para terminar de contestar tu pregunta sobre lo que es etérico, diremos que lo etérico se hace cargo de los que mentalmente no pueden funcionar. Estamos utilizando funcionar de manera diferente ahora. Mentalmente, ya que ellos no pueden funcionar con la divinidad, lo etérico sostiene al individuo atado en su propia conciencia de arrogancia, o incluso en la carencia de conciencia respecto a su arrogancia. Y de esta manera el individuo se vuelve terrestre. Alguien preguntó antes si un individuo puede volverse terrestre. Bien, acabamos de darle una pequeña pista aquí. Cuando una persona simplemente funciona debido a una fuerte adicción química, hablando en vuestra terminología humana, decimos que esta persona es terrestre porque debido a la sustancia química, genéticamente ha removido lo emocional y ha infundido y llenado de poder al ADN espiritual. Siempre podéis saber cuándo ha ocurrido esto a un individuo. Primero, por la respuesta física. Físicamente estáis frente a alguien que está vegetando. En segundo lugar, esto ya lo hemos mencionado en lecciones anteriores. No hay nada en los ojos excepto un vacío. En tercer lugar, hay un hedor específico que el individuo posee. Es un hedor muy asqueroso como de carne podrida, y esto es así porque el ADN espiritual no puede mantener una presencia terrenal mientras el alma no equilibre la forma espiritual del ADN. Y además del hedor, tenéis individuos que no son solo abusivos consigo mismos, sino que abusan de los demás. Y sus descendientes también se convierten en abusadores, hasta el punto en que el ciclo de abuso se convierte en un ciclo de asesinato. Y al ir tomando la vida, ellos tienen temporalmente el efecto de una dosis inducida de droga, porque tiene la energía de aquel individuo al que le han quitado la fuerza de vida. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa. Vuelvo enseguida, gracias.